Buenos días, profesor y compañeros. Ya por fin les traigo la exposición de la producción de camarón, así que comencemos. El desarrollo de buenas prácticas de manejo en el cultivo de camarón surge ante la necesidad de alcanzar mayores niveles de eficiencia en la producción de camarón, y como resultado de esto la toma de conciencia por parte de los productores a ciertas prácticas de cultivo que aún están en uso y son dañinas para los ambientes naturales donde se desarrolla esta actividad. Los parámetros que se van a destacar en esta exposición van a ser los siguientes: el secado y preparación de la unidad acuícola, la selección en laboratorio del proveedor de poslarvas y verificación de la calidad de la poslarva, la aclimatación y la siembra de poslarva, la alimentación cuando ya requiere la maduración, la cosecha, las técnicas de crecimiento, las principales especies cultivadas y las enfermedades que se presentan en el camarón. Comenzamos con el secado y preparación de la unidad acuícola. Un buen secado y preparación de los estanques contribuye al desarrollo saludable de camarones, garantizando estanques libres de sustancias nocivas, patógenos y predadores que pudieran afectar en el incremento de las mortalidades que afectan al rendimiento final de las cosechas. Los estanques deben ser drenados totalmente una vez finalizada la cosecha. Luego se debe realizar la limpieza y desinfección de las compuertas de entrada y salida, tuberías y tablas y bastidores de todo el estanque. Las áreas que no puedan ser drenadas totalmente se deben desinfectar con hipoclorito de sodio o óxido de calcio, que es la cal viva. Una vez finalizado este drenaje, las compuertas de entrada y salida de agua de todos los estanques deben sellarse completamente para evitar la entrada y salida de agua durante las mareas altas. Enseguida, los suelos de los estanques deben dejarse secar bajo el sol por 10 o 15 días hasta que se presenten grietas de 10 centímetros de profundidad. Para la limpieza de los estanques, toda basura y todo resto de material plástico, metal o vidrio usado durante nuestro cultivo deberá desecharse e incinerarse en un lugar de la granja destinado para este propósito. Los restos de camarón, jaiba y pescado que están muertos deberán ser quemados o enterrados, prácticamente para evitar la contaminación de nuestras áreas y también para evitar que animales silvestres puedan desenterrar este tipo de restos, y también que no se debe permitir lo que es la devolución de estos restos a los medios acuáticos. La evaluación del estado del fondo del estanque principalmente se da por dos parámetros: el porcentaje de materia orgánica en el suelo y el pH presente en el estanque. Si el suelo de nuestro estanque presenta condiciones ácidas, es decir, un pH menor a 7, esto se deberá aplicar cal agrícola para corregir la acidez en nuestro estanque. Esto nos promueve a que esta cal nos permita eliminar los fosfatos y el dióxido de carbono presente en el agua, los cuales limitan el crecimiento de plancton y fitoplancton en nuestro cultivo. También mejora lo que es la descomposición de materia orgánica, mejorando nuestro suelo en el cultivo. Para esto se realizó una pequeña tabla donde se hace una comparación del pH que se tiene versus el carbonato de calcio que se aplica. Para el llenado de los estanques, el agua que entra en cada estanque debe ser filtrada a través de filtros con luz de malla de 500 micras o menor. Estos filtros deben dejarse en las compuertas de entrada y de salida los primeros 30 días del cultivo con el fin de evitar la fuga de las poslarvas. También estos filtros se pueden ir cambiando por otros con mallas mayores, por ejemplo de 1000 micras, los cuales podrán mantener hasta el final del cultivo. También estas mallas tienen que ser verificadas, reparadas, para evitar la salida y entrada de camarones y depredadores que invaden nuestro cultivo. Para asegurar la obtención de poslarvas saludables y vigorosas es condición necesaria para un buen inicio de un cultivo.
Contar con una fuente confiable de poslarvas contribuye a asegurar el éxito económico para nuestra cosecha. La compra de nuestras poslarvas que tengan dudosa salud o calidad contribuye a un alto riesgo tanto económico como ambiental, dado que la introducción de estas larvas en granjas animales que sean enfermas o portadores de agentes infecciosos facilita lo que es la transmisión y dispersión de enfermedades contagiosas, pudiendo no llegar hasta poblaciones naturales de camarón. Las poslarvas de buena calidad deben estar libres de organismos infecciosos y presentar un buen estado de salud en general, además de presentar un buen desarrollo y estado nutricional dependiendo de su edad. Algunas consideraciones de los laboratorios, los cuales son muy importantes. Se debe contar con procedimientos estrictos y bien definidos de bioseguridad y aseguramiento de implementación efectiva. Se debe tener a disponibilidad de agua oceánica de buena calidad que haya sido filtrada y desinfectada de forma adecuada. Un diseño en el laboratorio que permita que las diferentes etapas de la crianza de las poslarvas estén aisladas unas a otras para un mejor control e implementación de medidas de exclusión de patógenos. Y en apoyo al laboratorio de diagnóstico, un reconocido por las autoridades que lleve un control de la salud de los reproductores de larvas y poslarvas mediante métodos diagnósticos aprobados. Para la verificación de la calidad de la poslarva es necesario conocer la historia clínica de cada lote de la poslarva que se va a comprar. Para esto se sugiere buscar un apoyo de un técnico a cargo del cultivo larvario. El comprador debe estar en contacto con los proveedores al menos 7 días antes para que se efectúe una compra de la poslarva según las condiciones en las que esté. El responsable deberá informar a la granja cuáles son las características de la poslarva y la calidad del agua en la que serán enviadas las poslarvas para así preparar el o los estanques de aclimatación y el estanque de reservorio. Algunos días antes de la compra, el técnico responsable deberá ir al laboratorio a supervisar un muestreo de las poslarvas para su evaluación diagnóstico. Y para aceptar o rechazar el envío de la poslarva, se debe hacer un diagnóstico de nivel 1, donde es solo observación. Después de la evaluación tipo 1, que es solo por observación, se realiza una evaluación tipo 2, que consiste en la evaluación macroscópica de la calidad de la poslarva. Se debe tomar en cuenta varios parámetros. La actividad. Al menos el 95% de las poslarvas son activas. La poslarva saludable nada en contracorriente generada por la aireación en el tanque de aclimatación. La presencia de deformidades. No se debe aceptar poslarvas con el rostrum deforme o doblado, daños en los apéndices causados por bacterias o problemas de muda y pérdida de apéndices, etc. La presencia de cuerpos torcidos es evidencia del uso de varios medicamentos. El rostrum y los apéndices deben ser de forma normal, sin erosiones ni deformidades. No se debe aceptar poslarvas que presentan más de un 5% de deformidades. Tamaño homogéneo. Las poslarvas más desarrolladas tienen una mayor resistencia a enfermedades, desarrollo branquial completo y capacidad para tolerar cambios relativamente bruscos de salinidad y temperatura. Las edades de siembra son por lo general alrededor de 9 a 11 días. No es recomendable aceptar poslarvas mayores a 11 días, ya que esto requerirá bajar considerablemente las densidades de empaques en donde vienen los envíos, y por lo tanto se incrementan los costos de envíos, y de no hacer esto se corre riesgo de tener una alta mortalidad. El contenido intestinal. Las poslarvas con buena salud por lo general se alimentan de manera continua y agresiva y deben presentar el intestino lleno. Las poslarvas bajo estrés usualmente no saben comer. El movimiento intestinal. Los movimientos rítmicos del cordón intestinal indican un buen funcionamiento del sistema digestivo de los animales. Presencia de epibiontes. Las poslarvas saludables, al ser observadas en el microscopio, no presentan organismos adheridos al exoesqueleto, caparazón, apéndices o branquias, pues están mudando normalmente. Las poslarvas que presentan una cantidad abundante de epibiontes son un indicio de la existencia de pobres condiciones de calidad de agua. Bajo estas condiciones, las poslarvas usualmente no mudan con regularidad y se presentan un pobre estado de salud en general.
Se aconseja no aceptar envíos de poslarvas que presenten más de un 5% de epibiontes. Opacidad muscular. La presencia de camarones con opacidad en su musculatura es también un indicio de estrés causado por condiciones ambientales pobres. Los envíos de las poslarvas con un más del 10% de los animales presentando esta condición se consideran inaceptables. Desarrollo branquial. Un buen desarrollo branquial se observa cuando las lamelas o filamentos branquiales de las poslarvas se ramifican como en forma de árbol de Navidad. Generalmente las poslarvas alcanzan este desarrollo a los 9 días y 10 del desarrollo de las poslarvas. Un buen desarrollo branquial permite que a las poslarvas el tolerar la mayor facilidad de cambios rápidos de salinidad y otros parámetros durante la aclimatación. Los cambios en el color y melanización. El color rojizo de las poslarvas se puede ser ocasionado por la nutrición deficiente, manejo inapropiado, infecciones y estrés. La melanización, que son manchas de color oscuro, indica una infección bacteriana. A continuación les he puesto esta tabla como complemento para una correcta evaluación de las poslarvas según varios parámetros que se tienen. Esto nos puede ayudar para decir si la población es inaceptable, aceptable u óptima. En la producción de camarón a la agricultura comprende el manejo de los camarones en sus primeras etapas y el desarrollo corporal del animal, y esto pasa luego del desove de la hembra, que puede producir entre 5.000 y 300.000 huevos por expulsión. Estos se rompen y son sembrados de 16 horas después en los estanques de agricultura. La palabra estadio corresponde a las diferentes etapas del camarón en estado de larva, básicamente. En este ciclo de los animales son de tamaño microscópico y solo se los puede ver en laboratorio. Su desarrollo se compone de 4 etapas y cada una de ellas tiene diferentes fases que comprenden el desarrollo corporal de la larva, el núcleo, que son de 5 fases, zoea 3 fases, misis 3 fases y poslarva 5 fases hasta la cosecha. En ese tiempo las larvas sufren un proceso de transformación que permite dar inicio a la cría en piscinas para luego comercializar el camarón. El proceso de la larvicultura inicia con el estadio del Nauplio 5. Este estadio prácticamente es en donde el camarón se alimenta de sus reservas vitalicias y es considerado el primer estadio del camarón fuera del huevo, y en este estado no se alimenta. El nauplio se caracteriza por tener un ojo naupliar y 3 antenas que van creciendo dependiendo de su fase de desarrollo. En esta etapa se brinda alimentación con microalgas y se contribuye al acostumbramiento del animal a una dieta artificial, así que también se proporciona alimento balanceado con un 45 al 50% de proteína. En este estadio de misis se tiene el mismo acostumbramiento a la alimentación con un 40-45% de proteína. Sin embargo, se implementa una alimentación en la cual el animal tiene que acostumbrarse a cazar, y esto va a ser de gran ayuda cuando el animal ya vaya directo a crecer en las piscinas. Posteriormente viene la etapa de poslarva. En esta etapa el animal ya es omnívoro, carnívoro, entonces ya se alimenta de artemia viva, ya la puede capturar, y prácticamente en esta bajamos el porcentaje de proteína en la dieta, aproximadamente balanceados con el 35% de proteína. Por último tenemos lo que son las pruebas de estrés. Estas pruebas nos ayudan a evaluar la resistencia que tienen los animales a diferentes parámetros conocidos, para lo cual se realiza esta prueba con de 100 a 200 poslarvas, las cuales son sometidas a diferentes cambios térmicos, osmóticos o químicos para luego determinar el porcentaje de sobrevivencia para diferentes pruebas. Las pruebas más conocidas son someter a diferentes cambios de temperatura de 10 a 12 grados centígrados por 1 o 2 horas, o alterar la salinidad del agua de 0,2 partes por 1000 durante 30 minutos.
Esto también lo podemos evaluar mediante una tabla donde nos dan el porcentaje de supervivencia versus una evaluación que sería prácticamente dirigida a la supervivencia de la población que se hace la prueba. A continuación hablaremos sobre la aclimatación y la siembra de la poslarva. Durante el proceso de aclimatación, todos los esfuerzos del personal técnico debe ser enfocado a reducir al máximo el estrés y la mortalidad de las poslarvas mientras éstas se adaptan gradualmente a las nuevas condiciones de calidad de agua de los estanques. Una aclimatación exitosa contribuye a asegurar el éxito económico del ciclo de cultivo. Para las instalaciones de aclimatación deben proveer de aire, sombra, agua filtrada y permitir que se mantengan condiciones higiénicas. Densidades de 500 poslarvas por litro son adecuadas durante la aclimatación. Si se piensa mantener las poslarvas por más de 24 horas, esta densidad debe reducirse. De igual modo, las poslarvas de edades de 8 a 12 semanas deben aclimatarse a densidades menores aun cuando no se vayan a mantener por un tiempo mayor a 24 horas. Preparación de tanques de aclimatación. Toda la instalación de aclimatación debe ser lavada y desinfectada varios días antes del arribo de la poslarva. Los tanques y superficies deben de ser lavados y desinfectados con cloro. Luego se debe de enjuagar con abundante agua y dejar secar, asegurándose de eliminar todo residuo del cloro. El tanque de reservorio debe llenarse con agua del estanque a ser sembrado. Se debe filtrar el agua a usarse en la aclimatación a través de un filtro de 500 micrómetros. Se debe colocar cerca de 200 litros de agua del tanque de reservorio en el tanque de aclimatación y se usa hielos en bolsas plásticas para enfriarla de 26 a 27 grados centígrados. El agua de los tanques de aclimatación debería ajustarse a la salinidad y temperatura promedio de agua usada para el transporte de las poslarvas. Algunos parámetros extra en la aclimatación. Se promueve de una buena apertura de bolsas desde el laboratorio donde se verifica la mortalidad y el nivel de saturación de oxígeno, el cual debe ser un mínimo de 12 miligramos por litro. La transferencia de poslarvas a los estanques de aclimatación es muy importante ya que se puede evaluar el estado de las poslarvas mediante observación. El manejo del oxígeno durante la aclimatación es de suma importancia ya que durante las primeras horas los niveles de amonio son altos y los niveles óptimos de oxígeno deben ser de 8 a 12 miligramos por litro. Después del traslado se debe agregar agua a los tanques reservorios a través de un flujo continuo. Se hace control del oxígeno, salinidad, pH cada 30 minutos. Para aclimatar se recomienda una tasa de cambio de 1 grado centígrado por hora. La velocidad de aclimatación debe reducirse si las poslarvas muestran síntomas de muda o estrés. La alimentación durante la aclimatación es muy importante ya que se otorga energía a las poslarvas para que puedan soportar el estrés generado en el cambio de temperatura, etc. A continuación podemos ver lo que es la duración en horas de la aclimatación versus la máxima densidad que se debe tener de poslarvas en los estanques de aclimatación. Esto tiene que variar y también se debe considerar siempre las 24 horas que permanecen en los estanques de aclimatación, ya que si es más de este tiempo debe usarse poblaciones de 100 poslarvas en cada estanque de aclimatación. Vamos con la siembra de las poslarvas. Los estanques de cultivo se debe cuidadosamente inspeccionar antes de ser sembrado. Estos deben contar con buen afloramiento de algas y estar libres de peces, jaivas, cangrejos u otros organismos que busquen refugio o alimento dentro de las orillas de los estanques. Se recomienda liberar las poslarvas en los estanques tan pronto como sea posible. Idealmente la siembra se debe realizar durante la parte más fresca del día, debe ser en el tiempo de 6 a 8 de la mañana o durante las horas de la noche. Cada tanque de transporte debe tener la densidad final máxima de 800 poslarvas por litro y deben ser oxigenados continuamente.
Las poslarvas deben ser liberadas a intervalos de 50 metros desde los tanques de transporte al estanque con la ayuda de una manguera parcialmente sumergida. También se debe tener cuidado al liberar las poslarvas del lado del estanque en que está a favor al viento, pues así el viento y las olas ayudan a dispersarlas después de la siembra. Para monitorear la sobrevivencia de las poslarvas se puede usar jaulas forradas con tela filtro. Se utilizan 2 por estanque y se coloca cerca del borde a una profundidad de 50 centímetros. Se siembra 100 poslarvas en cada jaula y 48 horas después se la retira y se calcula el porcentaje de sobrevivencia. Los promedios de sobrevivencia de 85% son considerados aceptables. Continuamos con la alimentación. Este es un parámetro muy importante, ya que debido a esto se obtiene lo que es la alimentación versus la conversión de carne que tenemos en nuestro camarón. Esta fase es muy importante, ya que durante la maduración del camarón va acorde con la ganancia de peso que se tiene al final de nuestra crianza. Cada granja productora deberá contar con un programa de alimentación para todo el ciclo, con tablas que identifiquen claramente la marca del alimento y el contenido proteico del mismo, así como el tipo y la cantidad de este, la fase de desarrollo, la temperatura del agua y la periodicidad del alimento que se estará administrando en cada etapa del cultivo. Los programas de alimentación deben ajustarse continuamente dependiendo de las muestras de las poblaciones y el crecimiento de los camarones, así como los resultados de los consumos o excesos en charolas, ciclo de muda y estimación de la curva de oxígeno de cada estanque. La ración diaria de alimento es calculada multiplicando la tasa de alimentación por la biomasa estimada en el estanque según las diferentes fórmulas. La alimentación consiste de una combinación de alimentos naturales que son moluscos, crustáceos y zooplancton y dietas artificiales como los pellets, nipai, higashimaru y argen, entre otros. La cantidad de alimento suministrado fluctúa entre 3 y 15% de la biomasa total diaria y es suministrado en raciones iguales cada 6 horas. El alimento natural, congelado o fresco puede ser calamar, ostras, almejas, mejillones, cabeza de camarón o lombrices y artemia adulta. Entre los alimentos artificiales existen algunos productores localmente y otros importados. A continuación les presento una tabla con el porcentaje de proteína, grasa, fibra, cenizas y humedad en diferentes alimentos. A continuación he puesto como complemento 2 tablas que nos dan a conocer prácticamente el peso vivo, la sobrevivencia y la tasa de alimentación del camarón según la edad que éste va teniendo y también según el peso promedio que tiene el camarón. A continuación hablaremos sobre la cosecha. El camarón cosechado se debe manejar de manera rápida y eficiente para ser congelado aun cuando esté vivo con el fin de que su calidad no se deteriore. Una vez extraído del estanque, el producto se vacía en recipientes limpios para pesarlo y posteriormente pasarlo a recipientes con suficiente hielo para mantenerlo a una temperatura menor a 5 grados centígrados mientras se transporta a la planta procesadora. Se recomienda 2 porciones de hielo por una de camarón. Si se sospecha que los camarones pudieran estar contaminados con bacterias patógenas, estos deben ser desinfectados lavándolos en cloro. El cloro debe utilizarse siguiendo las normas establecidas por oficinas de sanidad acuícolas para evitar dañar el producto. Se debe tener cuidado al usar el cloro, ya que puede ser peligroso en contacto con los ojos. Para esto, el cloro, para que actúe adecuadamente como desinfectante, el agua que se usa para preparar la solución debe estar en un pH de 6 a 7,5. A un pH de 5 el cloro se vuelve corrosivo y a un pH de 7,5 pierde su acción bacteriana. El uso del cloro es más efectivo a bajas temperaturas. La concentración residual que se recomienda para desinfectar el camarón para consumo humano es de 10 ppm. Una vez que están preparadas las soluciones de cloro en agua y hielo, el camarón se coloca en un recipiente para darle un baño de inmersión. El cloro pierde su poder desinfectante conforme se disuelve el hielo. Por esta razón es necesario medir
constantemente cómo se encuentra la concentración de cloro al agregar y agregar más de ser necesario. A continuación hablaremos sobre las técnicas de crecimiento. Tenemos lo que es un sistema extensivo, semi-intensivo, intensivo y superintensivo. Empezamos con el extensivo. Esta técnica es común en países latinoamericanos. Los estanques son generalmente de forma irregular, con un área entre 5 a 10 hectáreas y una profundidad de 0,7 a 1,2 metros. Desde la década de 1980 se ha utilizado las poslarvas obtenidas de incubadoras, como una densidad de 4 a 10 metros cuadrados. Los camarones se alimentan con alimentos producidos naturalmente a partir de fertilización y dosis diarias de alimentos balanceados bajo proteínas. El rendimiento en estos sistemas extensivos es de 150 a 500 kilogramos por hectárea por cultivo, con 1 o 2 cosechas al año. En semi-intensivo. Los tanques de cultivo semi-intensivo son de 1 a 5 hectáreas. Utilizan semillas productoras de incubadoras y con densidad de poblaciones de entre 10 a 30 poslarvas por metro cuadrado. Los sistemas son muy comunes en América Latina. El agua se bombea para su sustitución y los tanques tienen entre 1 y 1,2 metros de profundidad. También se utiliza un mínimo de aireación artificial. El rendimiento de esta producción en tanques semi-intensivos varía entre 500 a 2000 kilogramos por hectárea por cultivo y con 2 cosechas al año. Sistema intensivo. Las granjas intensivas se encuentran comúnmente fuera de las áreas intermareales, donde los estanques se pueden drenar, secar y preparar por completo antes de cada ciclo. Este sistema agrícola es comúnmente en Asia y en algunas granjas de Latinoamérica que buscan incrementar su productividad. Los estanques suelen ser pequeños de 0,1 a 1 hectáreas, suelen ser cuadrados o redondos. La profundidad generalmente es superior a 1,5 metros y se manejan densidades de 60 a 300 poslarvas por metro cuadrado. Se requiere una aireación continua de 1 HP, 400 a 600 kilogramos de camarón cosechado para la oxigenación y la circulación de agua. La dieta se basa en dietas artificiales proporcionadas de 4 o 5 veces al día, y estos sistemas han logrado una producción de 8 a 5.000 kilogramos por hectárea por cosecha en Indonesia o Belice. Los sistemas superintensivos. La investigación desarrollada recientemente en Estados Unidos de Latinoamérica prácticamente ha demostrado tener sistemas de producción mucho más productivos. El uso de estos sistemas es con canales de flujo rápido superintensivos en invernaderos, sin el recambio de agua, salvo con reemplazo de pérdidas por evaporación. El cultivo en canales de 282 metros cuadrados con de 300 a 450 poslarvas por metro cúbico, de entre 0,5 y 2 gramos para su crecimiento entre 3 y 5 meses. Cada hectárea ha logrado obtener producciones de entre 25.000 y 68.000 kilogramos por hectárea por cosecha, a tasas de crecimiento de 1,5 gramos por semana. Continuamos con las principales especies cultivadas de camarón. Paneos banamei. Es conocido como el camarón blanco o como el camarón patiblanco. Es nativo de la costa oriental del Océano Pacífico, desde Sonora, México al norte, hacia el centro y Sudamérica hasta Tumbes en Perú, en aguas cuya temperatura es normalmente superior a los 20 grados centígrados durante todo el año. Se encuentran en hábitats marinos tropicales. Los adultos viven y se reproducen en mar abierto, mientras que la poslarva migra a costas a pesar de la etapa juvenil, y en la etapa adolescente, en la preadulta, en estuarios, en lagunas costeras y manglares. Los machos maduran a partir de los 20 gramos y las hembras a partir de los 28 gramos en una edad entre 6 y 7 meses. Panaeos japonicum. En la costa este y sureste de África, en aguas de Madagascar, en el Golfo de Adén y el Mar Rojo, la especie se pesca, pero tiene una importancia comercial menor.
En Japón, la pesquería es de gran importancia, siendo la especie actual la más valiosa de los camarones comerciales. No solo se pesca con arrastre, sino que también se desempeña un papel en la pesquería en estanques. Estos camarones tienen una longitud máxima de 190 milímetros en el macho y 225 milímetros en la hembra. Panaeus setiferus. La especie se pesca a lo largo de la costa atlántica de Estados Unidos, desde Carolina del Norte hasta Florida y en el Golfo de México. Es de gran importancia económica en Estados Unidos y México, ya que la especie principalmente es congelada y enlatada para exportación en todo el mundo. Varios experimentos que se han hecho en el cultivo de esta especie parecen tener mucho éxito, y la longitud total máxima de 175 milímetros en el macho y 200 milímetros en la hembra. Enfermedades en el camarón. Enfermedad de la mancha blanca. El camarón severamente infectado manifiesta reducción de consumo de alimentos, letargo, alta mortalidad hasta el 100% de la población entre 3 y 10 días a partir de la manifestación de signos clínicos. Por eso es muy importante detectarlo a tiempo. Cutículas sueltas con manchas blancas de 0,5 a 2 milímetros de diámetro, más evidentes dentro del caparazón. Se hace el uso de cepas libres de patógenos específicos para controlar esta enfermedad. Se debe evitar cambios bruscos de calidad del agua, mantener a temperaturas en el agua mayores a 30 grados centígrados para evitar el estrés. Y también tratamiento en estanques e incubadoras infectados con cloro a 30 ppm para matar el camarón infectado y a los portadores. La enfermedad del síndrome de Taura ocurre durante la única muda de los juveniles entre los 5 y 20 días tras la siembra. Ocurre una debilidad de caparazón blanco, tracto digestivo vacío y expansión difusa de cromatóforos rojos en los apéndices. Hay una mortalidad de 5 al 95%, por eso es importante tratarlo a tiempo. El uso de estas cepas libres de patógenos específicos se debe tener en cuenta para evitar esta enfermedad. Se debe desinfectar los huevos y náuplios en el periodo de incubación. Se debe limpiar y desinfectar los vehículos y equipamiento que se utiliza. Se debe destruir lo que es el stock y desinfectar totalmente las instalaciones en el caso de presencia de esta enfermedad. Enfermedad de necrosis infecciosa. Se infecta en los estadios de larvas y poslarvas, causando una gran mortalidad. Por eso es importante detectarla mientras se da el cultivo de larvas. Se observa una turbidez blanca del hepatobranquias causado por necrosis del epitelio tubular. La larva flota inactiva en la superficie, por eso es importante la observación durante los traslados. Separar los huevos de las heces, las larvas, los huevos y los nauplios con agua de mar limpia y desinfectarlos con yodo o formalina. Enfermedad de la vibriosis. En incubadoras se ve como una luminiscencia en el agua o en el cuerpo del camarón, menor a lo que es la alimentación, y hay una alta mortalidad. En estanques, los altos niveles de vibrios se asocian con la decoloración roja del camarón, especialmente en las colas. Existe necrosis interna y externa. En incubadoras se debe desinfectar las instalaciones, el equipo, el agua y a los trabajadores que manipulan todas las instalaciones de los camarones. En estanques se debe prevenir con preparación apropiada y control y florecimiento de las algas, tener agua limpia, buen manejo del alimento. Se debe controlar las densidades de siembra y la aireación para mantener condiciones ambientales óptimas a lo largo del ciclo de cultivo. A continuación tenemos el siguiente gráfico que nos muestra un resumen detallado del total de la producción del camarón, desde los progenitores que nos proveen de larvas, los cuales pasan por las siguientes etapas de nauplio, zoea, misis y poslarva antes explicadas, en donde las poslarvas, ya una vez identificadas y
procesadas en el laboratorio son distribuidas al crecimiento en sistemas de incubación intensivo y extensivo. Aquí también se puede observar el tiempo aproximado de cada ciclo y también el tamaño del subadulto al momento de la cosecha de cada sistema intensivo y extensivo. Para finalizar, les invito a ver este siguiente video donde se explica prácticamente toda la producción de camarón que ya he explicado durante la exposición. Así que aquí vamos a ver lo que es un sistema de producción intensivo nuevo aplicado para la crianza de aclimatación de larvas, y la cual me pareció muy interesante para que puedan observar. La producción acuícola del camarón se inicia con la producción de las larvas en larvarios especializados. Las larvas de 21 días de edad son transportadas en recipientes plásticos con oxígeno a las áreas de producción. Sin embargo, antes de su transporte al campo, las larvas deben sufrir un proceso de aclimatación en agua salada a diferentes concentraciones para asegurar la adaptación al agua salada ya en los estanques en el campo. Ya cuando estamos en el campo, ahí podemos ver dos procesos de producción. Primero es el sistema convencional o normal, donde las larvas de medio gramo de peso se siembran en los viveros a una densidad de 100 larvas por metro cuadrado y permanecen allí por 3 semanas alimentándose con un concentrado rico en proteína, alrededor del 35%. Luego son trasladados a las lagunas cuando tienen de 0.9 a 1 gramo de peso. Aquí en las lagunas duran 14 semanas alimentándose, las primeras 8 semanas con un concentrado con el 28% de proteína y las 6 semanas restantes con el 25% de proteína. Al finalizar, se cosechan con un peso entre 13 y 14 gramos. Bajo este sistema, se pueden producir hasta 1.800 libras por hectárea por ciclo. Cuando eso lo traducimos ya por hectárea por año, podemos llegar a cosechar hasta 5.400 libras o 2.455 kilogramos. No debemos olvidar la importancia que después de la cosecha y antes de iniciar un nuevo ciclo productivo, los estanques deberán limpiarse de cualquier material extraño. Se deberán desinfectar las compuertas de entrada y salida, los tableros, bastidores, eliminar los lodos en descomposición y en el agua estancada bajar su carga microbiológica. La aplicación de cal sobre las superficies de los estanques vacíos se ha convertido en una práctica común en algunos países. Por otro lado, el sistema Raceway, usando altas densidades de población y alimento de algas diatomeas antes de ser trasladadas las larvas a los viveros, se está convirtiendo en una novedad en algunas empresas, como lo veremos a continuación. Bueno, nos encontramos en este momento en el área de producción bajo el sistema Raceway, un sistema moderno que se está implementando en estas granjas. Acá todo comienza con la reproducción de algas diatomeas en estos estanques que son utilizados como fuente de inóculo para inocular este estanque que se conoce como Raceway. Acá se traen las poslarvas de una edad de 21 días aproximadamente y permanecen aquí durante una semana. Aquí se colocan en una alta densidad de población, estamos hablando alrededor de 2.000 individuos por metro cuadrado. Después de una semana se trasladan al vivero, donde permanecen allí en el vivero aproximadamente 4 semanas. En esas 4 semanas son alimentados con dieta balanceada. Ahí tienen una densidad de población de alrededor de 16 individuos por metro cuadrado. Después de esas 4 semanas son trasladados ya a las lagunas de crecimiento y engorde, donde permanecen aproximadamente 7 semanas y ahí ya son cosechados con alrededor de un peso de 16 gramos de peso. Algo muy importante en este sistema es que es un sistema altamente intensivo. Se puede producir el doble
de peso por hectárea por año a los sistemas de tipo convencional. Actualmente la empresa tiene alrededor de 600 hectáreas bajo ese sistema del total de 6.300 que tiene la explotación. Cuando los camarones tienen el peso deseado, o sea, 14 a 16 gramos, se cosechan vaciando los estanques y atrapándolos en las mangas de malla colocadas en la salida del agua. Para la cosecha en empresas tecnificadas, las mangas se abren dentro de una canasta que es levantada con una pequeña grúa que, antes de descargar su contenido en los recipientes plásticos, estas se sumergen en un recipiente con agua a 0 grados centígrados y ácido láctico durante 1 minuto para desinfectar los camarones y matarlos sin que sufran durante el transporte a la planta de descabezado o de proceso directamente según el tipo de camarón a procesar. Muchas gracias por observar esta exposición y que tengan una buena tarde.